Hola, muy buenas a todos. Vamos a hablar en esta charla sobre monitorización de la nocicepción. Vamos a aprender a distinguir entre dolor y nocicepción. Vamos a hablar del sistema nervioso autónomo y sobre todo vamos a hablar de esta relación entre el sistema nervioso autónomo y la inflamación y el estrés quirúrgico. Lo primero de todo, lógicamente, es definir qué entendemos por dolor. Porque muchas veces hemos hablado de dolor durante la anestesia y quizá tendríamos que ajustarnos a la definición de dolor para estar seguros de que estamos hablando correctamente. Bien, pues la IASP hace ya bastantes años que define el dolor como una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada o no a un daño tisular real o potencial. Pero en realidad lo más importante es esta primera parte de la definición, que es experiencia sensorial y emocional. Si se trata el dolor de una experiencia, de una sensación, de una emoción, claramente tiene que suceder en la parte más superior del sistema nervioso central, que es el córtex cerebral. Si hacemos un pequeño repaso de cuál es la ruta neurofisiológica del dolor, sabemos que todo comienza con un estímulo nocivo, un estímulo quirúrgico, en el caso de una cirugía, que activa una serie de interruptores o pulsadores, que son los nociceptores. Estos nociceptores están unidos a unos cables, que son estas fibras nerviosas, y que mediante el fenómeno de la transducción convierten esta señal externa o este estímulo externo en una señal eléctrica, que de momento solo es eso, solo es una señal eléctrica ascendente que trata de llegar hasta las estructuras superiores para avisar al sistema central, al córtex cerebral, de que algo está ocurriendo en el exterior. El siguiente paso de esta ruta es la transmisión, porque sabemos que las neuronas están interconectadas entre ellas, y existen por tanto unas interneuronas, porque no hay un cable o una fibra que vaya de cada uno de los nociceptores directamente a las estructuras corticales, sino que hay unos pasos intermedios. Bien, estos pasos intermedios son estas interconexiones interneuronales, y la forma que tienen las neuronas es mediante neurotransmisores. Por tanto, es fundamental conocer cómo se comunican las neuronas, cuál es su lenguaje, y si conocemos cuáles son los neurotransmisores que emplean para comunicarse, podremos actuar sobre ellos. Y de hecho, muchos de los fármacos que utilizamos en analgesia y anestesia actúan a este nivel, a nivel de los neurotransmisores. Si consiguiésemos cortar, además, la señal eléctrica a este nivel, fijaos, antes de que llegue incluso hasta la médula, tendríamos un control de la señal nociceptiva muy bueno. Muy bueno. Esto no lo consiguen muchos fármacos, pero sí que tenemos a nuestro alcance algunos fármacos, como por ejemplo son los anestésicos locales, que si los ponemos perineurales son capaces de cortar la transmisión y podríamos asemejarlos a un corte de un cable. Ya no hay señal eléctrica, ya no hay señal ascendente y ya nunca habrá posibilidad de que esta señal eléctrica alcance las estructuras superiores. Pero si esto no ocurre, si no tenemos este corte de la transmisión, la señal eléctrica llega hasta el asta dorsal de la médula, y es ahí donde ocurre uno de los fenómenos más complejos y más importantes para comprender la fisiología del dolor, que es la modulación. Sabemos que hay modulación ascendente, sabemos que hay modulación descendente.
Ahora ya sabemos también que hay modulación fuera del asta dorsal de la médula. Y bueno, cada vez se conoce más de esta parte de la neurofisiología del dolor y cada vez sabemos que es más compleja. De forma muy resumida, podríamos decir que la modulación es eso que permite convivir con pequeños estímulos nocivos, como por ejemplo podría ser algo así. Esto ha generado una señal eléctrica mediante la transducción, la transmisión, llega hasta esta dorsal de la médula, pero algo tiene que ocurrir para que esto no se convierta en algo extremadamente doloroso para mí. Bueno, pues en gran medida es la modulación la que se encarga de que esto se convierta en algo compatible con mi día a día o mi rutina diaria. Así que lo que hace es atenuar en gran medida estas señales nocivas, esos estímulos nocivos. Algunas veces tendrá que aumentarlos, pero generalmente lo que va a hacer es tratar de atenuarlos. Bueno, esta señal no termina aquí en el estado de la médula, sino que va al lado contralateral y ahí toma el tracto espinotalámico para ascender hasta el último escalón, que es la percepción. La percepción ocurre en el córtex cerebral. Es aquí, en la corteza somatosensorial, donde se integra toda la información que llega de las estructuras subcorticales y donde se interpreta todas estas señales. Así que realmente podemos llamarle dolor cuando la señal nociceptiva llega a este nivel, porque aquí esta señal eléctrica es interpretada y se convierte en una sensación, en una experiencia desagradable, que es lo que venimos definiendo como dolor. Pero hasta que no llega aquí, no podríamos llamarle dolor. Por tanto, podríamos hacernos una pregunta que es fundamental para seguir comprendiendo todo lo que estamos hablando, y es que si realmente existe el dolor intraoperatorio. Hemos hablado muchas veces en anestesia del dolor durante la cirugía. Hemos dicho en términos coloquiales, espera que le duele, le voy a dar un analgésico que le duele, pero quizá tendríamos que ser un poquito más concretos a la hora de definir lo que está ocurriendo en anestesia. Para entender un poco lo que hacemos durante un proceso anestésico, vamos a imaginar este proceso, bueno, de una forma muy simplista, quizá excesivamente simplista, pero nos va a ayudar a comprenderlo. Aquí tenemos nuestro paciente en quirófano, al cual le vamos a hacer una estimulación quirúrgica y un daño tisular. Bien, esto va a generar una señal ascendente, una señal eléctrica ascendente mediante las fases que ya acabamos de ver, de transducción, transmisión, modulación, etcétera. ¿Para qué? Para tratar de llegar hacia las estructuras superiores del sistema nervioso central. Y así nosotros entonces tenemos dos grandes herramientas en anestesia para tratar de controlar esta situación. Tenemos, por un lado, lo que hemos llamado y mal llamado analgésicos, como por ejemplo la morfina. Es un opioide potente, sabemos que es un opioide potente, y lo vamos a representar con un obstáculo, porque la idea, la intuición, cuando hay un daño quirúrgico, es tratar de dar los mejores analgésicos que tengamos. Así que bueno, vamos a poner este ejemplo de un opioide potente como la morfina, que puede actuar a nivel periférico, a nivel espinal principalmente, y los vamos a representar con un obstáculo porque son eso, son obstáculos a la ascensión del estímulo nocivo. Es muy complicado, incluso a lo mejor casi imposible, que con una dosis, por muy alta que sea de morfina, nosotros seamos capaces de controlar completamente un estímulo quirúrgico. Y hemos vivido muchas veces en quirófano situaciones que nadie quiere vivir,
Y es que nuestro paciente lleva analgésicos opioides, como puede ser la morfina o incluso ketamina, es decir, un montón de analgésicos, ¿vale? Veremos si eso es correcto decirlo así. Y a pesar de eso, cuando el cirujano pone unas pinzas para colocar los paños quirúrgicos, unas pinzas cangrejo, esto es un estímulo supramáximo y nuestro paciente se entera de lo que está pasando y podríamos decir incluso que le duele y responde a esto. ¿Por qué? Porque este estímulo es lo suficientemente potente como para saltarse estos obstáculos y llegar hasta el sistema nervioso central, la parte superior del sistema nervioso central, y producir esta respuesta que queremos evitar a toda costa. Para conseguir evitar esta respuesta del cerebro, lo que hacemos es dar el otro grupo de fármacos, que serían los hipnóticos, que los vamos a representar como una puerta. Como una puerta que impide la entrada de los estímulos dentro del corte cerebral del cerebro. Más gruesa, más fina la puerta, dependiendo de la dosis que vayamos a dar de estos hipnóticos. Ponemos como un ejemplo de fármaco hipnótico el Propofol, porque todos lo tenemos a nuestro alcance y todos los días lo utilizamos como fármaco hipnótico. Lógicamente, si nuestro estímulo cuando va ascendiendo está debilitado, vamos a necesitar una puerta más fina o menos dosis de hipnótico para que este estímulo no llegue a penetrar esta puerta y se meta dentro del cerebro. Está claro. Si tengo pocos obstáculos, entonces voy a necesitar una puerta bien fuerte, bien potente, unas altas dosis de hipnóticos para que este estímulo no penetre dentro del cerebro. Muy bien, esto sería como la base de la anestesia equilibrada, ¿no? Los dos grandes pilares. Pero yo quiero hacer un punto de reflexión porque si hemos dicho que el dolor es un fenómeno cortical, es una sensación, ahora nos toca definir la analgesia o los analgésicos, porque la analgesia, por definición, la Real Academia de la Lengua Española la define como la falta o disminución de las sensaciones dolorosas. Muy bien. De estos dos grupos de fármacos, sin duda, el mejor analgésico que tenemos sería este, el Propofol. Todos los hipnóticos, Propofol, isoflurano, sevoflurano, son excelentes analgésicos a las dosis adecuadas porque son capaces de evitar, no solo disminuir, sino son capaces de abolir completamente todo tipo de sensaciones agradables y desagradables. Y así, por tanto, son capaces de evitar la sensación dolorosa. Parece contradictorio para lo que hemos dicho siempre de los fármacos hipnóticos son malos analgésicos. El Propofol, el isoflurano, el sevoflurano no tienen propiedades analgésicas. En realidad, por definición, son excelentes analgésicos. Y esto va más allá digamos, de la problemática semántica de la palabra analgésico, sino que también nos abre un poco la mente a qué hacer cuando un animal lo tenemos bajo anestesia general. Porque ahora ya vamos a tener que deconstruir nuestros famosos pilares de la anestesia, que, bueno, pues que fueron definidos hace más de 40 años y que sus propios autores, a los pocos años de establecer esta famosa triada de la anestesia de hipnosis, analgesia y relajación muscular, a los pocos años, al cabo de 10 años, también acabaron por decir que quizá no era correcto hablar de estos tres pilares durante la anestesia. Quizá tendríamos que hablar de algo más, un poquito más integral, que sería esto, que sería la hipnosis, que es, sí, no enterarse de lo que está ocurriendo, la amnesia, no acordarse de lo que ha sucedido, antinocicepción, ¿vale? Y ahora ya no hablamos de analgesia, sino de antinocicepción, porque nos estamos yendo a la parte subcortical, ¿vale? El concepto de nocicepción es esa cascada
antes de llegar a la percepción, la relajación muscular, que nuestro paciente tenga suficiente relajación muscular e inmovilidad es importante para nuestros compañeros cirujanos, tienen que conseguir realizar un procedimiento quirúrgico de una forma adecuada. Y por último, el último pilar que se ha introducido y que hoy vamos a hablar un poquito más de él, es la estabilidad del sistema nervioso autónomo. Y vamos a comprender hoy un poco cuál es la importancia de tomar el control, de saber lo que está ocurriendo en el sistema nervioso autónomo y, y buscar su adecuado equilibrio. Así tenemos entonces los dos pilares corticales, inconsciencia y amnesia, que aunque hoy vamos a hablar de los más de la parte inconsciente, creo que debemos hacer un pequeño paréntesis sobre estos dos grandes pilares de la anestesia. Y yo creo que son los pilares fundamentales, los que están arriba de cualquier protocolo anestésico, cualquier procedimiento anestésico deberían estar en el pilar número 1, arriba del todo. Nuestro paciente no debería nunca enterarse y nunca acordarse de lo que está sucediendo ni de lo que ha sucedido. Así que lo primero que tenemos que tratar de controlar antes de ponernos a ver qué es lo que ocurre a niveles subcorticales, lo que tenemos que controlar sí o sí es el estado de la corteza cerebral, porque es aquí donde se produce lo que llamamos la percepción del dolor. Así que si queremos tratar de evitar el fenómeno doloroso durante la cirugía, es aquí donde tenemos que poner nuestra mirada, el ojo. Además, porque si tenemos un plano de hipnosis inadecuado o insuficiente, puede ocurrir el fenómeno que se llama despertar intraoperatorio. En humana, despertar intraoperatorio con recuerdo. Este fenómeno se viene estudiando hace ya bastantes años, pero especialmente hace unos 20 años se hicieron bastantes estudios sobre la incidencia del despertar intraoperatorio con recuerdo. Y este es un trabajo, pues yo creo que paradigmático, el trabajo de Peter Siebel, que estableció que la incidencia del despertar intraoperatorio en medicina humana estaba de 1 a 500 a 1 de cada 1000 anestesias aproximadamente. Eso quiere decir que 1 de cada 500 a 1 de cada 1000 personas que entraban en quirófano hace 20 años se enteraba durante el procedimiento quirúrgico de algo y lo recordaba además. Algo dramático, si lo pensamos bien, porque es algo que cualquiera de nosotros tendría pánico a esta situación. Y la incidencia pues era mucho más alta de lo que se pensaba antes de realizar estos estudios. Bueno, lo que ocurrió fue que la industria se puso a trabajar a favor o en conjunto con la ciencia y a favor de la seguridad en anestesia, y aparecieron monitores de conciencia, monitores de hipnosis, que estaban basados en el electroencefalograma, como puede ser la entropía, pero principalmente el índice biespectral, que se ha convertido a día de hoy en el gold estándar de la monitorización de la conciencia durante el procedimiento anestésico. Y fijaros que solamente 10 años después, el estudio de Pandit, que fue en 2014, era similar a lo que se hizo en el 2004 por el Dr. Siebel y estableció o determinó que la incidencia del despertar intraoperatorio en medicina humana se había reducido a 1 de cada 20.000 anestesias. La reducción fue espectacular para una complicación en tan solo 10 años. Yo creo que lo más importante aquí fue que se tomó conciencia del problema. Hasta que no se sabía que había un problema, no se intentaba poner soluciones. Cuando fueron conscientes de este problema, pues comenzaron a ponerse soluciones, y estas soluciones se basaron en monitorización de la conciencia. Y llega el momento de hacer la reflexión para nuestro contexto veterinario. Y me gustaría que cada uno en su casa pensase cuál es la incidencia del despertar intraoperatorio en los quirófanos veterinarios, porque yo creo que es escandalosamente elevada. Yo, al menos en mi experiencia, es bastante más elevada que 1 de cada 1000 anestesias.
yo diría que estamos cerca de una de cada 100 anestesias, o una de cada 80, 70 anestesias, 50 anestesias. Nuestro paciente puede haberse enterado de algo de lo que ha sucedido, puede haber sufrido algún tipo de despertar o puede haber tenido una anestesia excesivamente superficial y por tanto creo que son algo que deberíamos tomar conciencia de ello y poner remedios a esta situación que a mi entender debería ser inadmisible porque si nuestro paciente está con la corteza cerebral insuficientemente anestesiada o con una inconsciencia insuficiente, podría estar sufriendo lo que llamamos dolor intraoperatorio. Y aquí sí, porque sí que podría sentir cosas, tener sensaciones desagradables. Pero ahora nos vamos a bajar un poquito más abajo de lo que sería el corte cerebral y nos vamos a ir a las estructuras subcorticales. Y aquí por debajo de la corteza cerebral es donde se producen el resto de estos pilares que hemos hablado de antinocicepción, inmovilidad y estabilidad del sistema nervioso autónomo. Esta situación que vemos aquí en un perro con una taquicardia, hipertensión, 162 latidos, 141 de media, nosotros con solo esta información que os estoy mostrando en este pequeño vídeo, no podríamos decir que este animal está teniendo dolor. Y muchas veces es lo que hemos hecho en anestesia. Hemos visto esto y hemos dicho, espera, este paciente tiene dolor, voy a darle algún analgésico. Bueno, lo que estamos viendo aquí es una respuesta inconsciente. Taquicardia, hipertensión, son respuestas inconscientes. No podríamos llamarle dolor intraoperatorio si no evaluamos el estado de la corteza cerebral. Podríamos decir nocicepción o respuesta simpática al estímulo quirúrgico podría ser más correcto. Pero el hecho de que sea una respuesta inconsciente, que sea una respuesta del sistema nervioso autónomo fundamentalmente, no quiere decir que no haya que tratarla. Por supuesto que hay que tratarla. No podemos dejar a un paciente en taquicardia e hipertensión aunque tenga la corteza cerebral bien dormida y no esté sufriendo dolor. ¿De acuerdo? Hay una serie de respuestas neuroendocrinas y ahora veremos también relacionadas también con el estado inflamatorio que que nos obligan a tratarlas también. En este ejemplo que tenemos aquí, solo por aprender a diferenciar el dolor y la nocicepción, ¿vale? Podríamos ver que esto es un perro que ha sido atropellado. Esto que tenéis aquí es donde debería estar el ojo y la cuenca orbitaria está arrasada. Este paciente no llegó al hospital y lo primero que se nos ocurrió obviamente es dar infusiones de fármacos opioides, ketamina, empezamos a monitorizarlo, bueno, y vemos esto, 120 de cardíaca, 124 de media, 163 de sistólica, vemos que este paciente tiene una respuesta simpática, pero este paciente no está anestesiado. Este paciente está aún con la corteza cerebral despierta y por tanto hay respuesta cortical, así que podríamos decir que esto podría en este caso acompañarse de respuesta dolorosa. Pero esta misma imagen de nuestro monitor, taquicardia e hipertensión durante una cirugía, por ejemplo, de la colocación de unos fijadores externos en una cirugía de trauma para una fractura, si vemos esto y nuestro paciente está correctamente anestesiado, lo único que podemos decir es que hay una respuesta simpática al estímulo nociceptivo. Es bueno, más largo, quizá más enrevesado o más pedante que decir, espera que le duele, pero es lo que está ocurriendo, ¿vale? Sería más correcto hablar o decir esto. ¿Cuál sería mi algoritmo de actuación durante la anestesia? Bueno, eso es un algoritmo propio, ¿vale? No tiene, vaya, que no tiene, no puedo poner ninguna referencia de esto porque es un algoritmo propio de actuación, cómo hago yo las cosas en mi día a día en anestesia. ¿Cuál es nuestro marcador de alarma?
principalmente la frecuencia cardíaca y la presión arterial, ¿vale? Son los que primeros nos van a llamar la atención en nuestros monitores convencionales. Bien, si tengo taquicardia y o hipertensión, lo primero que tengo que ir a mirar es el estado de la corteza cerebral, es decir, el plano de hipnosis, reflejo palpebral, si tengo índice biespectral puesto, pues el BIS, es decir, valoración del estado de la corteza. Si el plano es superficial, es decir, tengo un reflejo palpebral, tengo una rotación ocular inadecuada, tengo un BIS por encima de 70-75, entonces lo que podría estar sucediendo aquí sí que es una situación dolorosa y podríamos estar hablando de dolor. Y la urgencia en este caso es dormir la corteza cerebral, es decir, dar hipnosis, ¿vale? Dar de forma urgente un hipnótico que nos duerma esta corteza cerebral. Bien, ahora, si el plano de hipnosis es el adecuado, tengo una rotación ocular adecuada, tengo una rotación ventromedial, no hay reflejo palpebral, tengo un índice biespectral por debajo de 70, pues entonces lo que tengo que hacer es una valoración de la posibilidad de que haya nocicepción. Para esto voy a mirar a los cirujanos. Si aún no ha comenzado la cirugía, que a veces ocurre, tengo una taquicardia, pero aún no ha empezado la cirugía, tengo que hacer la valoración de otras cosas, como por ejemplo la hemodinamia. Puede ser que el paciente esté hipovolémico, por ejemplo, y esté respondiendo con una taquicardia. Es decir, tengo que hacer una evaluación hemodinámica en ausencia de nocicepción. Si nuestros compañeros cirujanos sí están trabajando ya y hay presencia de daño tisular, de nocicepción, entonces sí que mi actuación va a ser, bueno, dar antinociceptivos de rescate, como pueden ser fentanilo, ketamina, dexmedetomidina y todos los que sabemos. Vamos ahora a entonces meternos en ya hablando de por debajo de la corteza cerebral, del control del sistema nervioso autónomo. Pero para esto tenemos que, bueno, entenderlo un poquito más, ¿no? Que por qué lo tenemos que controlar, en qué consiste esto del simpático, el parasimpático. Bien, para mí lo más importante es comprender que el tratamiento o el control de la respuesta del sistema nervioso autónomo ya no es solamente tener unos números bonitos en nuestro monitor multiparamétrico, es decir, no es que nos moleste tener 160 de cardíaca o 160 de sistólica, no es eso, no es que los números en nuestro monitor nos molesten, sino que hay algo detrás que no estamos viendo a simple vista y que está ocurriendo. Y esto que está ocurriendo en realidad es lo que se llama el estrés quirúrgico, la respuesta de estrés a la cirugía o a cualquier traumatismo. Algo, esto de la respuesta de estrés que ya se viene estudiando hace bastantes años, hace más de 20 años también, que se habla bastante de la respuesta de estrés. Y en este esquema, a mí la verdad es que es bastante interesante porque en un simple vistazo podemos ver lo que está ocurriendo tras un daño tisular. Cuando aparece lo que se llama el daño tisular, lo primero es una respuesta proinflamatoria. Se liberan interleuquinas 1, interleuquinas 6, factor de necrosis tumoral alfa, etc. Bien, posteriormente a esto le sigue una respuesta antiinflamatoria con otra serie de sustancias, otras interleuquinas diferentes, que digamos que tratarían de contrarrestar esta situación proinflamatoria. Bueno, lo interesante para mí de los últimos años es que se ha descubierto una relación íntima entre el sistema simpático y un estado proinflamatorio y el sistema parasimpático y un estado antiinflamatorio. Esto es para mí súper interesante porque nos confiere nuevas herramientas para tratar el estado inflamatorio y es controlar el sistema nervioso autónomo. Fijaros este trabajo que no es de anestesia, pero es muy interesante también porque hace más de 20 años se estudió la relación que había entre el tratamiento con simpático-miméticos, ¿vale? Y beta bloqueantes con las sustancias pro y antiinflamatorias. Lo que vieron aquí en este trabajo es que los pacientes que recibían infusiones de dopamina, un simpático
mimético tenían mayores niveles de interleuquina 6, que sabemos que estimula o que son estimuladas en las situaciones de proinflamación. Así que ya sabíamos hace tiempo que esto sucedía. Incluso fijaros una editorial del año 99 en la revista Anesthesiology, quizá una de las mejores revistas de anestesia de medicina humana, se hacían esta pregunta, ¿no? Si no era el momento ya de tomar el control del sistema nervioso autónomo durante la anestesia. ¿Por qué? Porque vieron que había un aumento de la mortalidad en los pacientes en los que el sistema nervioso autónomo no era controlado adecuadamente. Por eso se empezó a plantearse la posibilidad de incluir esto de la estabilidad del sistema nervioso autónomo como un pilar de la anestesia, ¿vale? Y ya se hablaba en esta editorial del año 99 también de cómo evaluar el sistema nervioso autónomo, y se empezó a ver que una de las posibilidades era pues evaluar la variabilidad de la frecuencia cardíaca, algo que los cardiólogos venían usando también de hace muchos años atrás para ver este equilibrio entre el simpático y el parasimpático, la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y creo que en anestesia ya hace unos años también que podíamos haber empezado a mirar un poco este concepto, este parámetro de variabilidad de frecuencia cardíaca, que no es tan complicado como vamos a ver ahora después de evaluarlo, o que al menos tenemos tecnología para evaluarlo. Hacemos un pequeño resumen de en qué consiste el sistema nervioso autónomo. Sabemos que hay dos sistemas, el simpático y el parasimpático, que están muy relacionados, pero que son sistemas diferentes. De hecho, el sistema parasimpático tiene sus propias fibras, sus propios ganglios, sus propios neurotransmisores y sus propios receptores muscarínicos y nicotínicos. El sistema simpático tiene sus propias fibras, tiene sus propios ganglios, tiene sus propios neurotransmisores, adrenalina, noradrenalina, y sus propios receptores, los alfa y beta adrenoceptores. ¿De acuerdo? ¿Están relacionados entre sí el simpático y el parasimpático? Sí, están muy relacionados y interactúan entre sí, se hablan, pero son dos sistemas diferentes. Y sabemos que cada órgano tiene inervación, o al menos casi todos los órganos tienen inervación del simpático y del parasimpático. Pero cuando se produce un estímulo quirúrgico, se activa el simpático y el parasimpático. Los dos sistemas se están activando y tenemos que dejar de verlos como una balanza, ¿no? Directamente, cuando uno sube directamente el otro automáticamente baja, sino que es el sumatorio de dos sistemas que se activan a la vez. Lo que pasa es que el resultado final de la activación de una cantidad de simpático y una cantidad de parasimpático será, es decir, la frecuencia cardíaca no puede estar alta y estar baja a la vez. La frecuencia cardíaca es o está alta o está baja. Entonces eso generalmente es porque hay un predominio del simpático o del parasimpático, ¿no? Entonces sí, generalmente en anestesia, en cirugía, lo que tenemos es un predominio del sistema simpático. Eso es lo más frecuente. Y por tanto lo que vamos a ver cuando tenemos un predominio del sistema simpático, lo que hemos visto de forma tradicional es aumento de la presión arterial y aumento de la frecuencia cardíaca. Esta situación que tenemos aquí en este monitor de hipertensión taquicardia es, digamos, la respuesta típica del estímulo quirúrgico mal controlado. Vale, sabemos también que el sistema nervioso simpático, que es el que más nos va a preocupar en anestesia, porque es el que más vamos a tener que controlar, y para eso tenemos que conocerlo bien. Sabemos que tiene diferentes receptores adrenérgicos, receptores alfa, receptores beta y receptores dopa. Bien, los receptores alfa para mí son los más importantes en veterinaria, porque se encuentran sobre todo en el lecho vascular, y la respuesta alfa en los perros, sobre todo en los perros, es muy potente. Es decir, el tono vasomotor se modifica muy rápidamente en los perros en anestesia. Y esto es lo que va a producir esta vasoconstricción, este aumento de la poscarga que vamos a ir viendo después. También se activan los receptores beta, por supuesto, y ahí sobre el corazón, produciendo un aumento de la frecuencia cardíaca.
¿vale? Y esto también ocurre en veterinaria, por supuesto, en los perros y por supuesto en los gatos. Pero creo que es muy importante conocer que la respuesta alfa, la respuesta vascular, es muy potente en los perros. La cuestión es que si somos capaces de evaluar bien la nocicepción o la respuesta nociceptiva solamente con presión arterial y frecuencia cardíaca, que es lo que hemos hecho hasta ahora. Bueno, este trabajo de Sandra Fogne es para mí también muy, muy, muy bonito porque la verdad es que está muy bien hecho. Es en medicina humana, pero es muy aplicable a cualquier situación quirúrgica. En este trabajo, lo que hacían es dar una porcentaje, una concentración de hipnótico adecuada para conseguir una inconsciencia adecuada. La inconsciencia se monitorizaba mediante el BIS y luego le daban una infusión de analgésicos como son el remifentanilo, ¿vale? Un antinociceptivo de tipo opioide a una infusión continua de remifentanilo y hacían un estímulo doloroso conocido, un estímulo tetánico, un estímulo eléctrico intracutáneo, que sabían que es un estímulo doloroso conocido en pacientes bajo anestesia general. ¿Qué es lo que vieron? Bueno, esta gráfica, que es para mí la más importante de todo este trabajo, representa un resumen general de las principales conclusiones del trabajo. Esto es una curva ROC que relaciona sensibilidad y especificidad de una prueba diagnóstica. Ante este estímulo tetánico doloroso conocido, lo que veían es que el BIS, ¿vale?, que es esta línea que tenemos aquí, no tiene sensibilidad y especificidad ninguna para detectar este estímulo doloroso, pero que tampoco lo tiene ni la frecuencia cardíaca ni la presión arterial, que son las líneas morada y naranja. Es decir, ni la presión arterial ni la frecuencia cardíaca eran capaces de detectar de forma sensible o específica este estímulo doloroso. Y sin embargo, los nuevos monitores de nocicepción, que son estos que tenéis aquí en azul, en verde y en rojo, sí eran capaces de detectarlo de una forma sensible y específica. De hecho, este que tenéis aquí en rojo, digamos, sería el más sensible y específico de todos estos nuevos monitores, que es el monitor ANI, que es la versión de humana del PTA, que vamos a ver un poquito más adelante. Así que vamos a hablar ahora un poco de cuáles son estos monitores de nocicepción o estrés quirúrgico, podríamos decirle, que ya sabemos que tienen una relación íntima. Y vamos a hablar un poco de la perspectiva veterinaria, porque sí hay bastantes cosas en medicina humana, pero bueno, nosotros estamos en un contexto veterinario y sabemos que empieza a haber ya pues cierto interés y cierta bibliografía sobre este tema. Fijaros, esto es una revisión que se publicó el año pasado sobre los monitores de nocicepción. Esto quiere decir que si en veterinaria empiezan a aparecer ya revisiones bibliográficas, es que, punto número 1, hay interés, punto número 2, hay cierta evidencia ya del tema. Quizá el monitor que más evidencia científica tiene a día de hoy, sin duda, es el PTA. Es el monitor que vamos a ver un poquito más a continuación y más en profundidad, pero la verdad es que es el monitor que más interés ha generado y que en los últimos años más bibliografía también ha generado. Especialmente en el periodo intraoperatorio, aunque hay algún trabajo también que está evaluando el PTA en el periodo postoperatorio. Pero yo me voy a centrar especialmente en el periodo intraoperatorio. Bueno, vamos a ver en qué consiste este monitor, el monitor del tono parasimpático. Lo importante es saber que se basa en algo tan sencillo como un ECG. ¿De acuerdo? Lo primero que necesitamos es colocar las 3 pinzas que trae el monitor como si fuese un ECG normal de 3 derivaciones y este monitor lo que va a hacer es registrar un ECG convencional. Y como veis, lo que va a hacer es colocar unos triángulos aquí en las ondas R, porque lo que va
a medir son las distancias entre las ondas R. ¿Para qué? Para ver cómo varía la frecuencia cardíaca a lo largo del ciclo respiratorio. Esto es la variabilidad de la frecuencia cardíaca que hablábamos antes, algo que los cardiólogos hace bastantes años vienen midiendo y le dan mucha importancia y hablaban bueno, de salud del sistema cardiovascular cuando había una variabilidad de la frecuencia cardíaca muy elevada. Bueno, pues en anestesia podemos medir esta variabilidad, de acuerdo, midiendo las distancias entre las ondas R, porque sabemos que no todas las ondas R están a la misma distancia. ¿Por qué? Porque durante el ciclo respiratorio tenemos una influencia del simpático en la inspiración, lo que hace que aumente la frecuencia cardíaca, y una influencia del parasimpático durante la expiración que hace que se disminuya la frecuencia cardíaca. Bueno, esto que llamamos arritmia sinusal respiratoria y que hemos dicho que era fisiológica en los perros, pero no tanto en los gatos, en los humanos, en realidad todos los animales tienen esta arritmia sinusal respiratoria cuando están respirando, porque hay cierta influencia o predominio del simpático en la inspiración y predominio del parasimpático en la expiración. A mayor variabilidad, quiere decir que tenemos un equilibrio del simpático y el parasimpático mejor conseguido. Bueno, lo que hace este monitor es medir la variabilidad de la onda R, hace un análisis espectral, que es la representación gráfica de ese análisis, lo vemos aquí, en este tacograma que vemos aquí, que serían este área bajo la curva, y esto nos va a dar un número que el monitor llama energía, que es la activación total del sistema nervioso autónomo. Un valor importante, porque digamos que sería la cantidad de energía que tienes para repartir entre ¿qué? Entre el simpático y el parasimpático. Como sabemos que en anestesia nosotros lo que queremos es tener al simpático bajo control y tener un parasimpático predominante, por tanto, lo que vamos a evaluar sobre todo es el nivel del tono parasimpático, el porcentaje de toda la activación del sistema nervioso autónomo que es sistema nervioso simpático, perdón, parasimpático. Bien, pues este número, estos números que tenemos aquí, son digamos, el porcentaje de parasimpático de todo el sistema nervioso, de toda la activación del sistema nervioso autónomo que tenemos. Si tenemos 100, digamos que tendríamos un predominio del 100% del tono parasimpático. Tenemos dos valores, uno promediado a 3 minutos, uno promediado a 1 minuto, digamos uno que tiene de respuesta más lenta, uno de respuesta más rápida. Pero nosotros en principio nos vamos a guiar sobre todo por el amarillo. Al menos a mí me gusta por el amarillo, que es el más rápido, es el más inmediato, el que me está diciendo lo que está ocurriendo prácticamente en este momento, en los últimos segundos casi. ¿Vale? Aunque no actuemos por lo que nos diga una variación inmediata de este valor del PTA en amarillo, porque quizás a veces cambios demasiado rápidos. Pero a mí es el que me pone alerta de forma más rápida. Es verdad que el valor de energía también nos podría dar una alerta, e incluso el patrón del tacograma que nos muestra aquí el monitor también nos puede dar una alerta cuando se estrecha. Pero lo cierto es que para mí el momento de empezar a pensar en actuar sería aquí cuando el monitor, el valor en amarillo del inmediato me está diciendo que cae, quiere decir que hay una activación del simpático, ¿vale? Y cuando ya nos lo muestra en el valor naranja, está bastante claro y la respuesta del simpático es consistente. Esto que tenemos aquí, digamos que sería como el ideal para mí en anestesia. Bueno, ¿cómo usamos y para qué usamos el PTA durante la anestesia? La indicación fundamental sería tratar de dosificar los fármacos antinociceptivos de forma adecuada para no infra ni sobredosificar, ¿vale? Esa sería
la indicación general de este monitor, cosa que es sin duda muy muy interesante, claro. Pero en la práctica, cuando el estímulo es muy potente, cuando el estímulo quirúrgico es muy potente, en realidad tenemos muchas veces respuestas sobre la presión arterial y sobre la frecuencia cardíaca. Es decir, tenemos hipertensión y taquicardia cuando el estímulo quirúrgico es suficientemente potente. Para mí este monitor lo que me ha ayudado mucho es para tratar de evaluar estas respuestas nociceptivas que no son tan claras. Este trabajo, publicado también el año pasado sobre el empleo del PTA, es muy interesante porque, como veis, cuando se hacían estímulos dolorosos de menor a mayor intensidad, había un momento en el que había estímulos aquí a este nivel en los que solamente el PTA era capaz de detectar con caídas del PTA, ¿vale? Significativas, y la presión arterial y la frecuencia cardíaca no eran capaces de detectar. Evidentemente, cuando el estímulo es suficientemente potente, bueno, el PTA baja, pero también sube la presión arterial y también sube la frecuencia cardíaca. Pero no todos los estímulos son tan sumamente potentes como para desencadenar esa respuesta. Y este monitor nos muestra, antes de que sea tan potente, ya posiblemente nos esté mostrando pues cambios significativos. Hay algunos usos en el futuro que seguramente pues nos van a aparecer y que ya en humana tienen una clara evidencia, y es la predicción del dolor posoperatorio. Porque se sabe que si un paciente tiene un PTA bajo, en el caso de humanos, un ANI, que es el monitor eh, de humana del tono parasimpático, si tiene un ANI o un PTA bajo antes del despertar, nos puede estar indicando que este paciente va a tener dolor en el posoperatorio inmediato. Y también sé que están trabajando algunos compañeros en Latinoamérica con este monitor del tono parasimpático en el caso del dolor crónico. Sin duda es un área súper interesante, pero en mi opinión bastante compleja porque tenemos que tratar de diferenciar aquí lo que sería el estrés psicógeno de un paciente que está en una clínica veterinaria de lo que sería el estímulo simpático producido por un estímulo nociceptivo. Y esto a veces es complicado. En el caso este que tenéis aquí, este es un caso que, bueno, de un perro que estaba recibiendo una sesión de acupuntura, magnetoterapia, y desde luego no parecía que hubiese mucho estrés psicógeno en este perro, un labrador pues excesivamente bueno. Y entonces, bueno, le estábamos pudiendo medir bien el tono parasimpático, y digamos que lo que nos decía el monitor, pienso que podía ser no relacionado con el estrés, pero es complicado, sin duda. Para ir acabando, vamos a ver dos casos clínicos, uno un poquito más complejo de entender y otro muy sencillo de comprender, pero dos casos muy rutinarios, digamos, de nuestra clínica del día a día. El primero de ellos es la ovarectorectomía. Es un ejemplo de cirugía súper dolorosa. Lo hacemos todos los días en nuestro hospital, en nuestra clínica. Sí, está claro que es una cirugía que hacemos de forma rutinaria, pero es una cirugía con una implicación dolorosa muy potente. Generalmente, la respuesta del sistema nervioso autónomo es predominantemente simpática y predominantemente alfa, ¿vale? Y esto es importante porque tenemos unos efectos vasculares muy marcados. Y algunas veces no vemos incluso taquicardia, pero sí vemos esta vasoconstricción, palidez de mucosas. Si medimos la presión arterial de forma invasiva, vemos cómo se produce esta reducción de la presión de pulso, este aumento de la sistólica y la diastólica, es decir, una respuesta vascular muy potente. Esto es lo que vemos en el monitor del PTA cuando vemos
cuando hacemos la tracción del primer pedículo ovárico. Fijaros que venimos de un control muy bueno bueno, del tono parasimpático, del tono simpático, ¿vale? Estamos en un PTA alrededor de 85 más o menos toda la cirugía, hasta que el momento que se tira del primer ovario y se viene abajo, se viene hasta 25, 30 el valor de PTA, y durante la tracción del pedículo del segundo ovario nos ocurre prácticamente lo mismo. Esto es lo que nos está indicando aquí que hay una activación del sistema simpático, claramente. ¿Y qué vemos o qué ocurre en la parte hemodinámica cuando tenemos esto? Pues lo que vemos es un aumento de las resistencias vasculares por esta respuesta alfa adrenérgica que hemos dicho que tiene. Esto hace que aumente la poscarga mucho y de forma muy rápida, y entonces hace que se aumente, perdón, que se reduzca el gasto cardíaco. Y vemos, esto es un monitor de gasto cardíaco, de Doppler esofágico, vemos como la caída del gasto cardíaco es muy significativa durante el primer ovario y durante el segundo ovario lo mismo. Si os fijáis, se parece mucho a lo mismo que teníamos antes, es decir, porque van de forma paralela esta respuesta del sistema nervioso autónomo, respuesta simpática, y en la respuesta o digamos el desequilibrio hemodinámico también ocurre de forma paralela, así que deberíamos haberlo tratado mejor. ¿Qué es lo que solemos hacer? Bueno, pues tenemos anestésicos generales, que también la anestesia general es un buen control del sistema simpático, ¿vale? Los analgésicos o antinociceptivos, por decirlo de forma más exacta, sistémicos, como pueden ser fentanilo, ketamina, que también los damos. Bloqueo epidural, bloqueos periféricos, bloqueo de cuadrado lumbar, es yo creo que la mejor solución, porque recordad que cuando ponemos los anestésicos locales de forma perineural se produce un bloqueo de la transmisión, y por tanto esto es el mejor analgésico que podemos tener a nuestro alcance, y si lo podemos hacer, lo debemos hacer, ¿vale? Porque es la forma más eficaz. Pero también tenemos otras alternativas, como el uso de los beta bloqueantes, ¿vale? Porque estamos todo el rato hablando bueno, de actuar sobre el sistema simpático, que es el que queremos bloquear, el que queremos controlar. Y esto del beta bloqueo como una alternativa a los analgésicos convencionales no es algo novedoso, ¿vale? Es decir, es algo que se viene utilizando hace ya bastante tiempo en medicina humana. Como decimos, lo que queremos es conseguir un bloqueo del sistema nervioso simpático, ¿vale? Bloqueo alfa, bloqueo beta. Y aquí, muy importante también el bloqueo alfa, ¿vale? El que produce vasoconstricción, el bloqueo alfa, porque el bloqueo beta es el de la taquicardia, también lo queremos bloquear. Pero aquí a veces durante la histerectomía ocurre a veces vasoconstricción sin taquicardia, y esto es porque hay mucha activación alfa adrenérgica. Vale, lo ideal, producir un bloqueo simpático completo o casi completo, como puede ser pues un bloqueo epidural. Nosotros desde hace pues más de 10 años, la verdad es que la histerectomía la hacemos siempre con una anestesia epidural, o a veces con algún bloqueo periférico tipo cuadrado lumbar, pero la verdad yo en mi caso particular utilizo casi siempre una anestesia epidural para todas las ovarectomías, tanto en perra como en gata. Y bueno, hace unos años publicamos un trabajo de revisión, un retrospectivo, en el que vimos que la técnica epidural era la única capaz de controlar completamente esta respuesta simpática que se producía a la tracción de pedículo ovárico, y que era superior su control al fentanilo o la ketamina. Pero una alternativa que podemos utilizar, y que cuando no hacemos bloqueos locorregionales de anestesia locorregional como una epidural, utilizamos a veces bloqueantes del sistema adrenérgico, concretamente alfa-beta bloqueantes. Concretamente, el que más utilizo yo es el labetalol. Es un alfa-beta bloqueante, es decir, bloquea los alfa y los beta adrenoceptores, y la verdad es que es bastante eficaz y bloquea de una forma muy rápida la respuesta simpática,
Como veis aquí, bueno, algunos casos que os traigo, simplemente es como veis que aumenta la presión arterial tras la tracción del pedículo ovárico y tras la administración de la betalol se reduce la presión arterial, y lo mismo que ocurría en el gasto cardíaco, que hemos dicho que por el aumento de la poscarga caía el gasto cardíaco, pues tras la administración de la betalol sube de forma muy significativa. Es decir, un buen control de la respuesta simpática. Esto ya os digo que no es algo novedoso. En humana no. Llevan bastante tiempo haciendo control de la respuesta simpática con beta bloqueantes. Este trabajo de hace ya unos años es muy interesante porque hacían dos grupos en cirugía laparoscópica. Uno que llevaba un beta bloqueante, en este caso en medicina humana utilizan mucho más el esmolol, y el grupo esmolol y el grupo control. Y lo que veían es que en el grupo esmolol prácticamente ninguno de los pacientes o muy poquitos pacientes necesitaban analgésicos de rescate, y sin embargo en el grupo control, en el que no le habían puesto esmolol como beta bloqueante, el 73% de los pacientes necesitaban analgesia de rescate, es decir, necesitaban fentanilo de rescate. Esto es desde luego unas diferencias muy importantes. Bien, pero esto, lo interesante para mí es que no solamente durante la cirugía los efectos, sino que esto que estamos haciendo, controlando el sistema simpático, puede tener efectos para medio y el largo plazo, es decir, el control de la inflamación. Si no, fijaros, esto es es un metaanálisis, y lo que concluyen es que el empleo intraoperatorio de beta bloqueantes, ¿vale? Control del sistema simpático, ¿vale? Reduce la necesidad de analgésicos posoperatorios. Y además lo reduce de una forma bastante significativa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Porque el esmolol, por ejemplo, tiene una duración muy corta, tiene una duración de, pues nada, pocos minutos. Sin embargo, horas después, los pacientes necesitan menos analgésicos. Esto seguramente esté relacionado con el control del estado inflamatorio. Bueno, esto es una perra a la que hemos hecho una anestesia epidural para la ovarohisterectomía, y bueno, lo que veis es que en el PTA, en este caso, se nos ha ido a 100. Es decir, tenemos un bloqueo simpático, pues yo diría que casi completo. Quizá excesivo, quizá. Lo ideal para nosotros sería estar en anestesia, digo en contexto de anestesia sería estar entre 80 y 90. Bueno, para mí sería perfecto. Entre 80 y 85, una cosa así, sería muy buen control del sistema simpático. Quizá esto es un 100 de PTA, es excesivo. ¿Vale? Las consecuencias de esto es que muchas veces tener un bloqueo simpático tan potente nos va a llevar muchas veces a un estado de vasodilatación y cierto grado de hipotensión, como veis aquí. ¿Vale? Este, digamos que sería el precio que tendríamos que pagar por un bloqueo simpático excesivo. ¿Vale? Así que por eso digo que tener cierta activación del tono simpático tampoco sería tan mala, cierta activación. Bueno, y ya para acabar, el último caso, mucho más sencillo de comprender y también muy rutinario, es un perro geriátrico de 5 kilos que viene a nuestro quirófano para hacer extracciones múltiples. Le hacemos una premedicación con dexmedetomidina y betadona por vía intramuscular. Hacemos una inducción con alfaxolona, pero podría haber sido propofol sin problema, y mantenimiento con isoflurano. Aquí en este caso hacemos bloqueos periféricos con bupivacaína junto con buprenorfina en el nervio mandibular, como veis aquí, porque se va a hacer extracciones prácticamente de todos los dientes. ¿Vale? Entonces hacemos un bloqueo de los 4 cuadrantes, los 2 mandibulares, ¿vale? Con bupivacaína y buprenorfina para prolongar el efecto para el posoperatorio. Y también hacemos, ¿vale?, bloqueo del nervio maxilar en abordaje infraorbitario mediante un catéter, como veis aquí, la técnica publicada por Jaime Vizcasillas hace unos años, para bloquear el nervio maxilar en la fosa pterigopalatina.
Y para llegar a la fosa palatina, lo que hacemos es colocamos un catéter venoso para no dañar en esa zona el nervio ni los vasos que hay. Bueno, la cuestión es que el bloqueo del nervio maxilar funciona muy bien y lo sabemos, así que cuando estamos haciendo las extracciones en las arcadas superiores no hay ningún problema, pero cuando nos vamos a la arcada inferior ya sabemos que los bloqueos del nervio mandibular, estos a veces, o del alveolar inferior, a veces fallan en un porcentaje elevado, un 10-15% de estos bloqueos fallan. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es una respuesta simpática, taquicardia e hipertensión. Y si nos vamos a nuestro PTA, lo que vemos es que veníamos de un control del sistema nervioso autónomo muy bueno, que estábamos alrededor de 90 de PTA, 90-95 de PTA, y cómo cae hasta 20-30 de PTA de forma brusca, en pocos minutos, lo que nos está diciendo que hay una respuesta simpática muy clara. Nosotros lo que hacemos en este momento es dar antirociceptivos de tipo fentanilo, remifentanilo, es decir, algún opioide. También podemos dar alguna ketamina y idealmente, si podemos, es realizar un nuevo bloqueo periférico, porque sería lo que mejor conseguiría este bloqueo del sistema simpático, sin duda, de la respuesta nociceptiva. Después en este caso, optamos por dar fentanilo, en nuestro caso, y lo que obtuvimos fue un control del sistema simpático. Veis que ya nos quedamos en un PTA alrededor de 70-75, más que adecuado, ¿vale? Pero ya desde luego no en ese casi 100 o bloqueo completo que teníamos antes de comenzar las extracciones de la arcada inferior, que es donde nos falló nuestro bloqueo. Bueno, nada más, hasta aquí esta charla y espero que haya sido de utilidad para todos vosotros y que hayáis disfrutado con ella. Muchas gracias. Con respecto a la pregunta sobre las contraindicaciones de los beta bloqueantes, bueno, considero que las bradiarritmias podría ser una posible contraindicación, especialmente si utilizamos fármacos como el esmolol. Lo que ocurre es que hay otros fármacos, como el labetalol, que contrariamente a lo que podríamos pensar inicialmente, al ser un beta bloqueante que debería bajar la frecuencia cardíaca, lo cierto es que cuando hemos empleado un agonista alfa 2 en la premedicación, generalmente lo que hacen estos fármacos es subir un poco la frecuencia cardíaca. Sobre la pregunta de el empleo de bloqueantes neuromusculares en cirugía oftalmológica, creo que es un requerimiento más de los cirujanos. Ellos necesitan un ojo completamente relajado para poder operar con facilidad, y nosotros pues digamos que se lo facilitamos utilizando los bloqueantes neuromusculares. No es algo que nosotros necesitemos realmente para esta cirugía, pero bueno, creo que es algo que a ellos les beneficia mucho y por tanto al paciente y por tanto a nosotros. La hipotensión que se produce cuando tenemos un bloqueo simpático completo normalmente requiere de tratamiento. En el caso que les puse yo en la exposición, bueno, fue una hipotensión moderada y transitoria y no necesitó un tratamiento durante la anestesia, pero generalmente sí hay que utilizar algún tipo de vasopresor, efedrina o noradrenalina, son mis dos elecciones para tratamiento de la hipotensión por bloqueo simpático excesivo. Para la epidural, en el caso de cirugía de ovaristerectomía, yo generalmente hago en la perra un abordaje lumbo-sacro con aguja de punta tuboy y dosifico a 0,1 mililitro por cada centímetro de distancia occipito-coccygia con lidocaína al 1 o al 2%, dependiendo
del tamaño del perro, porque algunas veces hay que calcular bien la dosis total de lidocaína y algunas veces estamos sobrepasando la dosis incluso tóxica. Es decir, que calculo el volumen y después calculo la dosis que sale para que no sea superior en ningún caso a 20 miligramos por kilo, que es una dosis que no deberíamos pasar en el perro. En el gato hago un abordaje sacrococigio siempre a una dosis de 0,3 mililitros por cada kilo de peso del animal y con lidocaína normalmente al 2%. Me preguntan también sobre la opción de subir un hipnótico para controlar la respuesta simpática y tiene mucho sentido porque muchas veces los anestésicos generales, isoflurano, sevoflurano, propofol, son capaces de controlar también esta respuesta simpática. Por tanto, algunas veces es una opción subir el plano de hipnosis para controlar esta respuesta simpática. Lo que ocurre es que, claro, también tenemos otros efectos adversos de una dosis alta de hipnóticos, como puede ser la vasodilatación, la hipotensión o incluso efectos directos sobre el sistema nervioso central en el caso de una sobredosis de anestésicos generales. Así que bueno, hay que tener un poco de cuidado de no subir demasiado esas dosis sin controlar muy bien el plano de hipnosis y que no esté muy profundo. ¿Vale? Mantener el plano de hipnosis vigilando índice biespectral si tenemos o simplemente la visualización de la rotación ocular, del reflejo palpebral y saber que estamos en un correcto plano de hipnosis. Nunca dar una sobredosis, eso no sería una opción. Podemos subir un poco pero sin llegar a sobredosis. Y la última pregunta es interesante porque hablan de qué beneficios le podría dar al propietario, tutor de los animales el empleo del monitor de PTA. Bueno, yo creo que si tuviese que contárselo a un propietario, porque no es fácil de contarle a un propietario este tipo de monitorización, le diría que si soy capaz de controlar una parte muy importante de su sistema nervioso, que es el sistema nervioso autónomo, soy capaz entonces de controlar los cambios cardiovasculares que producen y también el estado inflamatorio que se produce por un desequilibrio del sistema nervioso autónomo. Y creo que esto va a redundar en una mejor recuperación. Y bueno, no es fácil, pero creo que podría explicárselo así. Bueno, pues nada más. Muchísimas gracias a todos por estas preguntas tan interesantes.